Bueno, lo que vamos a ver ahora es el teorema de cambio de variable. Este teorema me permite encontrar la función de densidad de una transformación de una variable aleatoria. O sea, supongamos que uno tiene una variable aleatoria X, de la cual conoce la densidad, ¿no? Tiene una fórmula para la densidad de la variable X. Y ahora queremos conocer la densidad de una transformación de X, por ejemplo, de g de X igual a X cuadrado, o g de x igual al logaritmo de x, o bueno, cualquier función. Entonces, el teorema de cambio de variable nos va a permitir pasar de la densidad de x a la densidad de g de x. El teorema dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una variable aleatoria x con densidad f sub x, y que hay un intervalo, un intervalo AB, tal que la probabilidad de que x esté en el intervalo AB es 1. Sea g una función de AB en R estrictamente creciente o estrictamente decreciente en AB. Y sea I g de x, I igual g de x. Entonces tenemos esta fórmula para la densidad de I. La densidad de I, evaluada en un punto I, es la densidad de x, evaluada en g a la menos 1 de I, por el módulo de la derivada de g a la menos 1 de I. Bueno, veamos ahora la demostración de este teorema. Bueno, primero tenemos que hallar la función de distribución acumulada de I. Para eso tomemos un número I en R, y bueno, calculemos la función de distribución acumulada de I en este I minúsculo. Bueno, tenemos dos casos. Puede ser que G sea estrictamente creciente o decreciente. Entonces, en el caso 1, supongamos que G es estrictamente creciente. Bueno, entonces, F sub I de I se define como esta probabilidad, la probabilidad de que I sea menor o igual a I, que es igual a la probabilidad de que g de x sea menor o igual a I. Bueno, y ahora como la distribución que conocemos, o la densidad que conocemos es la de x, tenemos que despejar x de acá, ¿sí? Para eso, como g es creciente, estrictamente creciente, entonces su inversa también es estrictamente creciente, y podríamos aplicar a ambos miembros de esta desigualdad g a la menos 1, y de esa forma, del miembro de la izquierda nos va a quedar x, ¿sí? Y a la derecha nos va a quedar g a la menos 1 de I. Bueno, y esto entonces, una vez que tenemos x despejado, lo podemos escribir como f sub x de g a la menos 1 de I. Bueno, ahora tenemos una expresión para la acumulada, pero nosotros queríamos una expresión para la densidad. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos, ¿sí? Derivamos. Entonces, cuando derivemos esto, nos va a quedar la expresión de la densidad. Entonces, la densidad f sub I de I es la densidad de x, o sea, derivo esto que está acá, ¿no? La derivada de la acumulada es la densidad, entonces hago la regla de la cadena, me queda la derivada de la acumulada, o sea, la densidad evaluada en lo mismo que está acá evaluado, o sea, en g a la menos 1 de I, por la derivada del paréntesis, o sea, por la derivada de g a la menos 1 de I. ¿Está bien? Ahora, como g es estrictamente creciente, entonces esta derivada es positiva. Por lo tanto, le puedo poner el módulo que me va a dar lo mismo. O sea, esto que está escrito acá es lo mismo que esto. Como esto es positivo, le puedo poner el módulo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si g es estrictamente decreciente? Entonces, bueno, cuando planteo lo mismo que antes, la acumulada, que es la probabilidad de que g de x sea menor o igual a y, cuando quiero pasar g, quiero despejar x, entonces se me invierte la desigualdad, porque g ahora es decreciente. ¿Está bien? Entonces, esto es igual ahora, bueno, ¿y qué me queda? Se me invierte la desigualdad, entonces me queda la probabilidad de que x sea mayor o igual que g a la menos 1 de y. Y entonces esto es igual a 1 menos la acumulada en g a la menos 1 de y. Entonces, igual que antes, derivo para encontrar la densidad, f sub i de y, tengo que derivar esto. La derivada de 1 es 0, y me queda menos la derivada de la acumulada, que es la densidad, evaluada en g a la menos 1 de y, por la derivada de g a la menos 1 de y. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahora g es estrictamente decreciente. Entonces la derivada de g a la menos 1 de y es negativa. ¿Está bien? Entonces, si yo
junto, digamos, este menos, si yo junto este menos, bueno, junto este menos con esta derivada, me queda el módulo de la derivada de g a la menos 1 de i. Digamos, como esto es negativo, al ponerle un menos adelante, me queda el módulo. Y por eso llego a esto, que es lo que queríamos demostrar. O sea, en ambos casos, sea g decreciente o creciente, se llega a la misma fórmula que queríamos, ¿sí? Que es esta, la fórmula de la densidad de I. Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, tenemos una variable aleatoria x con distribución uniforme en 0,2, e I es x cuadrado. Y queremos hallar la densidad de I. Entonces acá la transformación, la función que relaciona x e y es la función cuadrática, g de x igual a x cuadrado. Su inversa es la raíz cuadrada. ¿Está bien? Esta función es inversible en el intervalo AB. ¿Quién es el intervalo AB en este caso? Bueno, el 0,2, ¿no? El 0,2 es el intervalo AB, porque la probabilidad de que x esté en el 0,2 es 1. Entonces, en ese intervalo, g de x es inversible, y su inversa es la raíz de i. Y se tiene que la derivada de la inversa es 1 sobre 2 raíz de i. ¿Sí? Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de cambio de variables para obtener esta fórmula. F sub i de i es f sub x evaluada en la raíz de i, como dice el teorema, en g a la menos 1 de i, por la derivada de g a la menos 1 de i, en módulo. Pero acá el módulo, bueno, esto es positivo. Entonces me queda esta expresión. Ahora queremos, bueno, ver quién es f sub x para obtener una expresión más explícita de esta densidad, ¿no? Entonces reemplazamos f sub x por la fórmula de la densidad, que es 1/2 por la indicadora del intervalo 0,2 en raíz de x, evaluada en raíz de x, ¿está bien? Por 1 sobre 2 raíz de i. Y bueno, y lo último que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada dentro del paréntesis para que nos quede de vuelta más explícita la función. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que esta indicadora vale 1 si raíz de i está entre 0 y 2. ¿Está bien? Pero esto pasa si, solo si, i está entre 0 y 4. ¿Está bien? Entonces, esta indicadora es la misma que esta, porque esta vale 1 si raíz de i está entre 0 y 2, y esta vale 1 si raíz de i si i está entre 0 y 4, o sea que da exactamente lo mismo. ¿Está bien? Bueno, acá me tengo un medio de más, esto no va, ¿no? Es esto que queda acá, la indicadora del intervalo 0,4 en i por 1 sobre 2 raíz de i. Bueno, veamos otro ejemplo. En este ejemplo x es una uniforme en el menos 1, 1, y la transformación es la misma, la función cuadrática, o sea, i igual a x cuadrado. Hallar la densidad de i. Bueno, acá tenemos un problema un poco más difícil porque esta función no es monótona en el menos 1, 1. ¿Está bien? Entonces acá no podemos aplicar el teorema. Lo que vamos a hacer entonces es partir el intervalo menos 1 en dos, menos 1, 0 y 0, 1, de manera que en cada uno de los intervalos la función sí sea monótona. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Este igual está de más. No va, perdón, disculpen. Ahí empieza. F sub i de i, primero calculo la acumulada, igual que antes, ¿no? Es la probabilidad de que i sea menor o igual a i, que es la probabilidad de que x cuadrado sea menor o igual que i. Bueno, acá si aplico raíz cuadrada a ambos miembros, me queda la probabilidad de que el módulo de x sea menor o igual a i. ¿Está bien? Hasta ahí voy bien. Ahora, ¿qué pasa? Para despejar el módulo, voy a tener este cuidado. Voy a partir en dos posibilidades. Esto es como usar el teorema de probabilidad total, ¿está bien? Digo, la probabilidad de que el módulo de x sea menor o igual a raíz de i es la probabilidad de que el módulo de x sea menor o igual a raíz de i y x sea mayor o igual que 0, más la probabilidad de que el módulo de x sea menor o igual a i y x sea menor a 0. ¿Sí?
Acá puedo poner un más porque estos dos eventos son mutuamente excluyentes. No puede ocurrir al mismo tiempo que x sea mayor o igual a 0 y x menor a 0. ¿Está bien? Entonces por eso es que puedo descomponer así esta probabilidad. Bueno, entonces ¿ahora qué hago? Primero reescribo esta probabilidad. Como x es mayor o igual a 0, entonces el módulo de x es igual a x. Entonces esta probabilidad la puedo escribir así. Es la probabilidad de que x sea menor o igual a raíz de y x sea mayor o igual a 0. Bueno, el otro sumando, ¿qué pasa? Acá x es menor a 0. Estoy suponiendo que x es menor a 0, entonces el módulo de x lo puedo escribir como, o sea, el módulo de x es menos x, ¿no? Entonces me queda así expresada la probabilidad. Bueno, entonces ¿ahora qué hago? Esta probabilidad de que x sea menor o igual a raíz de y mayor o igual que 0, la puedo escribir así. X mayor o igual a 0 y menor o igual a y. Y algo similar hago con esta, ¿no? X mayor o igual, bueno, de acá despejo y me queda x mayor o igual a menos raíz de y. Entonces acá lo escribo, x mayor o igual a menos raíz de y x menor a 0. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora sabemos que esta probabilidad es igual a la acumulada de x evaluada en raíz de y menos la acumulada de x evaluada en 0. Y esta, ¿a qué es igual? A la acumulada de x evaluada en 0 menos la acumulada de x evaluada en menos raíz de y. Esto se va, menos f sub x de 0 más f sub x de 0, y me queda la acumulada en raíz de y menos la acumulada en menos raíz de y. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora tengo ya una expresión para la acumulada, y lo que yo quería era una expresión para la densidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, la densidad de y va a ser la derivada de la acumulada, que es la derivada de esto respecto de y. ¿Sí? Bueno, hago eso. Bueno, entonces, bueno, acá les recuerdo lo que hicimos. Hemos probado que f sub i de y es esta diferencia. ¿Sí? Entonces ahora derivo. La densidad de i en y es la derivada de la acumulada, que es la densidad evaluada en raíz de y por la derivada de raíz de y, más, bueno, acá iría un menos, ¿no? Pero veamos por qué me queda más. Pongamos que pusiéramos un menos. Sería la derivada de la acumulada, que es la densidad, evaluada en menos raíz de y después tengo que derivar menos raíz de y. Y eso es 1 sobre 2 raíz de y por menos 1. Por eso ese menos 1 que me aparecería acá, me hace que se me cambie este menos por un más. ¿Está bien? Me queda así la expresión de la densidad. Bueno, seguimos desarrollándola para que nos quede más explícita. Entonces esto es, cuando escribo quién es la densidad de x en raíz de y. Bueno, es la indicadora del menos 1, 1 evaluada en raíz de y por un medio, que es la longitud del intervalo. Bueno, por 1 sobre 2 raíz de y, más, acá lo mismo, pero evaluada en menos raíz de y. ¿Sí? Por 1 sobre 2 raíz de y. Bueno, y por último, ¿qué tengo que hacer? Bueno, algo parecido a lo que hicimos antes. Raíz de y está entre menos 1 y 1, sí, solo sí, y está entre 0 y 1. ¿Está bien? Por eso de acá despejo, donde decía esta indicadora, la cambié por esta. ¿Sí? Raíz de y está entre menos 1 y 1. ¿Qué pasa? Raíz de y, en realidad, por más que acá diga menos 1, yo sé que raíz de y siempre es mayor a 0. Entonces esto ocurre si solo sí ocurre esto. Y esto ocurre si solo sí ocurre esto. ¿Está bien? Entonces esta indicadora de acá la reemplazo por esta. Bueno, algo similar hago con esta indicadora, que la reemplazo por esta. Hay que hacer la cuentita de este despeje de vuelta para comprobarlo, pero pueden comprobar que queda esta indicadora. Y bueno, entonces me queda lo mismo sumado, ¿no? Entonces, bueno, acá tenía un medio de todo esto, más un medio de todo esto mismo, entonces me queda esto, ¿no? O sea, la indicadora de 0,1 de y por 1 sobre 2 raíz de y. Y bueno, y así llegamos a la expresión para la densidad de y.